Mientras Alex Mason se sentaba en su porche viendo la puesta de sol sobre la tranquila calle suburban, no pudo evitar sentirse inquieto. El vecindario siempre había sido pacífico, tal vez demasiado pacífico para su gusto. Desde que se mudó aquí después de su paso por el ejército, la vida se había convertido en una rutina monótona de trabajo, televisión y sueño. Su mente vagaba de regreso a la emoción de la exploración, el peligro de lo desconocido y la emoción de superar los límites humanos. Extrañaba esa emoción, pero ahora lo único emocionante era el camión de reparto ocasional o la ardilla que cruzaba la calle. Eso fue hasta que un extraño zumbido llenó el aire. Al principio, Alex pensó que era un dron o tal vez un avión distante, pero cuando miró hacia arriba, vio algo que hizo que su corazón se acelerara. Una elegante nave negra con bordes suaves y un brillo iridiscente descendió sobre la casa de al lado. No se parecía en nada a ninguna aeronave que hubiera visto antes. La nave flotó silenciosamente antes de aterrizar suavemente. Un momento después, su puerta se abrió y una figura imponente salió, alta y elegante. La piel de la figura brillaba, con un tono plateado, y sus ojos brillaban débilmente en la tenue luz. Alex se quedó en blanco. ¿Estaba alucinando? ¿Era un extraterrestre? Su corazón se aceleró. Había leído sobre los escenarios de contacto y la creciente relación de la humanidad con los extraterrestres, pero nunca esperó tener uno como vecino. La figura femenina, por el aspecto de su forma humanoide, miró a su alrededor. Su mirada se detuvo momentáneamente en Alex antes de que se girara hacia la casa a la que aparentemente se había mudado Alex. Podía sentir este pulso acelerarse, una mezcla de curiosidad y precaución. «¡Hey!», gritó, medio esperando que las palabras se atascaran en su garganta. No estaba seguro de qué lo impulsó a hablar, pero el momento se sintió demasiado extraño para dejarlo pasar. La extraterrestre giró la cabeza hacia él. Sus ojos se entrecerraron ligeramente antes de que una leve sonrisa curvara sus labios. No dijo nada, solo asintió. Antes de entrar a la casa, la puerta se cerró detrás de ella con un siseo silencioso. Alex la miró fijamente. Miles de preguntas se arremolinaban en su mente. ¿Quién era ella? ¿Por qué había venido aquí? ¿Y por qué ahora? Mientras pasaban los días, Alex vigilaba a la extraña nueva vecino. Trató de permanecer sutil, pero su curiosidad ardía. Él asumió que era mujer. No salía de su casa a menudo, pero cuando lo hacía siempre era de noche. La vio a la luz de la luna cuidando su jardín, plantando cosas que no se parecían mucho a la flora de la tierra. A veces pensó, la vio observándolo también, aunque no podía estar seguro. Una noche, Alex decidió que no podía soportarlo más. Tenía que saber quién o qué era CH. Agarrando una botella de vino como ofrenda de paz, se dirigió a la puerta de al lado. Mientras se acercaba a su puerta principal, podía sentir el zumbido de energía en el aire. Su instinto gritó que esto no se parecía a nada que hubiera enfrentado antes, pero algo más profundo. Su sentido de curiosidad humana lo empujó hacia adelante. Tocó el timbre, inseguro de si funcionaría. Para su sorpresa, la puerta se abrió casi inmediatamente, revelando a la mujer alienígena parada frente a él. De cerca, ella era aún más llamativa. Su piel plateada brillaba como mercurio, y sus ojos, brillando suavemente, parecían mirar dentro de su propia alma. «Hi, Alex», dijo, tratando de mantener su voz firme. «Soy Alex de al lado. Solo quería darte la bienvenida al vecindario». Levantó la botella de vino torpemente. Ella inclinó la cabeza estudiándolo. Por un largo momento antes de hablar. «Soy Lyra», dijo, su voz melódica, pero con un matiz de algo antiguo, algo poderoso, «y aprecio tu gesto». Tomó el vino de su mano, sus dedos rozando los de él. Su toque era frío y, sin embargo, Alex sintió una extraña calidez extenderse por su cuerpo. No podía decir si era ella o solo sus nervios. «Espero que te estés acomodando bien», dijo, tratando de llenar el silencio. «Mira los labios de CL, curvados en una suave sonrisa, acomodándose. Sí se podría decir que tu planeta es diferente, pero lo encuentro intrigante». Antes de que Alex pudiera responder, ella se hizo a un lado, haciéndole un gesto para que entrara. Él dudó, pero luego cruzó el umbral. El interior de su casa no se parecía a nada que hubiera visto antes. Los muebles parecían flotar, emitiendo una luz suave desde 1920s. Debajo de unos extraños símbolos desconocidos brillaban débilmente en las paredes. Había una energía aquí, algo de otro mundo y vivo.
Debo admitir que Laura dijo que su mirada se fijó en Alex. No esperaba encontrar a un humano tan cerca. Complica las cosas. Complica las cosas. Alex frunció el ceño tratando de entender sus crípticas palabras. ¿Qué quieres decir? Los ojos de Lara parpadearon con algo que Alex no podía identificar. Anticipación, tal vez. Se acercó a él. Su presencia era seductora e intimidante. Verás, Alex, comenzó. Mi especie. Estamos entrando en una fase particular de nuestra biología. Una fase que involucra vínculos. Alex repitió sin entender del todo. Su sonrisa se ensanchó, pero había un borde extraño en ella. Sí, y creo que podría ser parte de eso. El corazón de Alex se aceleró cuando sus palabras se asimilaron. No tenía idea de en qué acababa de meterse, pero estaba seguro de una cosa. Su vida nunca volvería a ser la misma. Alex se quedó congelado. Su mente se tambaleaba por las palabras del Ra. La palabra resonó en su cabeza, pero su significado se sentía elusivo, resbaladizo. Él no podía entender bien lo que ella pretendía, aunque algo le decía que esto no era un gesto casual de vecindad. Los brillantes ojos de L sostuvieron los suyos por un momento más, antes de que ella se diera la vuelta deslizándose por la habitación con una gracia que parecía casi antinatural. Se movió hacia una pequeña consola flotante en el otro lado de la habitación, sus dedos trazando símbolos. En el aire las luces se atenuaron y un suave zumbido llenó el espacio y la energía. Alex podía sentir vibrando a través de sus huesos. Tu especie eres más resistente que... Anticipé, ella dijo sin mirarlo. La mayoría se habría sentido abrumada a estas alturas, pero tú recuerdas. Un curioso. Alex parpadeó todavía tratando de entender todo. Espera, dijo su voz espesa por la confusión. ¿Qué? ¿Es este vínculo? ¿Por qué yo y por qué ahora? La mirada de Laura se suavizó y se acercó a él lentamente. Eres diferente, Alex, dijo su voz casi un susurro. Cuando mi especie entre en esta fase, debemos encontrar un ser compatible, uno cuya energía se alinee con la nuestra. No es solo una necesidad biológica y cal, es algo más intrincado, emocional, incluso emocional. Alex repitió, su corazón latiendo en su pecho. No entiendo por qué yo de todos los humanos aquí. ¿Por qué me elegiste a mí? Lara sonrió, aunque había una tristeza detrás de eso. No te elegí a ti, Alex. No es algo que controlamos. El vínculo nos une. Y una vez que comienza, no hay que lo detenga. Alex dio un paso atrás. Sus instintos se encendieron. Su entrenamiento militar le dijo que mantuviera la guardia alta para tener cuidado con lo que no entendía, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. Había estado anhelando algo diferente, algo para romper la monotonía de su vida, y ahora un extraterrestre estaba parado frente a él ofreciéndole eso mismo. Pero ¿a qué costo? Espera, Alex, dijo levantando su mano. ¿Qué pasó? Si no me vinculo contigo, ¿qué pasa si digo que no? La sonrisa de él le vaciló. Si te niegas, el vínculo se debilitará, pero no desaparecerá. La energía se acumulará dentro de mí y eventualmente me consumirá. Su voz era tranquila, pero el peso de sus palabras colgaba en el aire como una nube de tormenta. Moriré. El aliento de Alex atrapado en su garganta. No estaba preparado para esto. Se sentía como una trampa, pero no una que ella había preparado intencionalmente. Esto era algo mucho más allá de su comprensión, una fuerza biológica de la naturaleza que lo había elegido a él de entre todas las personas para desempeñar un papel en ello. Lara se acercó más. Su piel plateada brillaba en la tenue luz. Sé que esto no es lo que esperabas, dijo suavemente. Pero ahora estamos conectados. Nos guste o no, no deseo hacerte daño. Alex, solo busco sobrevivir. Sus palabras tiraron de algo profundo dentro de él. No quería ser responsable de la muerte de otra persona, especialmente no por razones que apenas comprendía. Pero esto era más que solo sobrevivir. Se trataba de cruzar límites, especies y tal vez incluso emociones que no estaba seguro de estar listo para enfrentar. Necesito algo de tiempo para pensar, dijo Alex con voz inestable. Lara asintió. Por supuesto que lo entiendo. Regresó a la consola, sus dedos una vez más, bailando sobre controles invisibles. Pero Alex, agregó, mirando por encima de su hombro, no te tomes demasiado tiempo. No es algo que conozca mucho. Alex se volvió hacia dejar su mente dando vueltas con el peso de lo que acababa de aprender.
Cuando salió a la noche, el aire frío le golpeó la cara y se dio cuenta de que estaba parado al borde de algo mucho más grande que él. Emoción, algo para romper el ciclo de su vida mundana. Pero esto estaba más allá de todo lo que podría haber imaginado. Miró hacia atrás a la casa de Lara. El débil brillo desde adentro, proyectando sombras espeluznantes en el suelo, el vínculo, su supervivencia y su papel en todo eso. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora mientras caminaba de regreso a su propia casa? Alex sintió la tensión creciendo dentro de él. No era solo miedo, era anticipación. Algo se agitaba profundamente dentro de él, algo que llamaba al aventurero, que una vez había sido su vida, estaba a punto de cambiar, de maneras que no podía predecir, y aunque el camino por delante no estaba claro, una cosa era segura: nada volvería a ser lo mismo. De nuevo, Alex apenas durmió esa noche, el peso de las palabras de Lara lo presionaba. Como un tornillo de banco, cada vez que cerraba los ojos, veía su forma plateada, sus ojos brillantes, suplicando sin suplicar el vínculo, lo que fuera que se había aferrado a él, llevándolo a algo mucho más complicado de lo que había imaginado ella. Lo necesitaba. Y ese pensamiento lo aterrorizó a la mañana siguiente. Alex se encontró caminando de un lado a otro en su sala de estar habitación, mirando por la ventana a la casa de Lyra. El sol estaba acabando de salir, proyectando largas sombras a través de la calle. Todo parecía normal, tranquilo. Calma suburbana, pero nada se sentía normal. Más tenía preguntas, miles de ellas. ¿Qué significaba realmente este vínculo? ¿Era realmente una cuestión de vida o muerte para ella? Y si era así, ¿cómo encajaba él en él? No quería apresurarse en algo sin comprender todas las consecuencias, pero la advertencia de Lyra resonó en su mente el tiempo. No es algo que tenga mucho a medida que pasaban las horas. Él luchó con su decisión. No había nadie con quien pudiera hablar sobre esto. Nadie que entendiera por lo que estaba pasando. Podía llamar a un viejo amigo militar, pero ¿qué diría? Oye, creo, mi extraterrestre y vecina se está muriendo, a menos que me vincule con ella a algún consejo. No, esto era algo que tenía que enfrentar. Solo al mediodía. Alex no pudo soportar más la incertidumbre. Necesitaba respuestas y la única persona que podía dárselas era Lyra. Agarrando su chaqueta, salió por la puerta, sus pasos lentos y medidos mientras cruzaba la calle hacia su casa, el extraño zumbido que lo rodeaba. Su hogar todavía estaba allí vibrando en el aire. Y mientras se acercaba a la puerta, esta se abrió antes de que tuviera la oportunidad de tocar, como si ella lo hubiera estado esperando. L.R.A. Estaba de pie en la puerta, su expresión era ilegible. Alex dijo suavemente, «Su». Voz con ese mismo tono melódico que parecía a la vez extraño y familiar. «Has regresado». Él asintió entrando. «Tengo preguntas», dijo sin rodeos. Yendo directo al grano, le hizo un gesto para que se sentara en uno de los muebles flotantes, y aunque se sintió extraño, Alex obedeció. L.R. permaneció de pie, su piel plateada, brillando débilmente en la luz ambiental. «Contestaré lo que pueda», dijo su tono. Paciente pero cauteloso, Alex se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas. «Este vínculo», él comenzó, «¿qué implica realmente? Necesito saber en qué me estoy metiendo antes de poder tomar cualquier decisión». L.R.A. vaciló, sus ojos parpadeando con un indicio de algo. ¿Era miedo? Respiró profundamente antes de hablar. «El vínculo entre mi especie y otra especie no es simple. Va más allá de la conexión física. Más allá de las emociones, es un entrelazamiento de nuestras energías, nuestras propias esencias. Para nosotros es un proceso necesario durante una fase específica de nuestro ciclo de vida. Sin él, nuestros cuerpos comienzan a descomponerse». Alex frunció el ceño, tratando de procesar sus palabras. «Y una vez que el vínculo se forma, nos vinculamos de maneras que son difíciles de explicar. Sentirás mi presencia, incluso cuando no esté cerca. Sentirás mis emociones, mis necesidades, y yo las tuyas. Es una conexión que puede durar toda la vida, aunque su intensidad varía de pareja a pareja. Toda la vida». El corazón de Alex dio un vuelco. «¿Y qué pasa si digo que no? ¿Qué te pasa?». Aprende. La mirada de Seiya le bajó y por
Primera vez se vio realmente vulnerable si te niegas mi cuerpo. Entrará en un estado de colapso. Tendré solo días, quizás una semana antes de que sea demasiado tarde. Alex se reclinó su mente dando vueltas. Esta no era solo una decisión casual, era de vida o muerte para ella al menos. Pero ¿qué pasa con él? ¿Qué le haría este vínculo a él? ¿Perdería su sentido de sí mismo? ¿Estaría atado a ella de maneras de las que no podría escapar? No te mentiré. Alex Elra continuó con su voz, apenas por encima de un susurro. Este vínculo te cambiará, nos cambiará a ambos, pero no creo que te quite tu libertad. Elegí este planeta por la fuerza que vi en la humanidad, la resiliencia, la curiosidad, el impulso de ir más allá de tus límites. Esa fuerza es lo que me atrae hacia ti. Alex tragó saliva. Una parte de él quería alejarse para decirle que no estaba listo para algo tan monumental, pero otra parte, la parte que siempre había anhelado aventuras, un significado más allá de lo ordinario, se sintió atraída por sus palabras, por la idea de que tal vez, solo tal vez, este era el propósito que había estado buscando. Aún así, no podía quitarse el miedo de estar entrando en algo que no podía controlar. ¿Qué pasa si el vínculo no funciona?, preguntó con voz tranquila. Larry sonrió, aunque era una expresión triste, casi melancólica. Funcionará, el vínculo ya ha comenzado. Alex, en el momento en que hicimos contacto, la conexión comenzó a formarse. Ahora solo es cuestión de completarla. Su respiración se atascó en su garganta. El vínculo ya se estaba formando. ¿Lo había sentido? Sin saberlo, en esos momentos extraños en los que no podía dejar de pensar en ella, cuando sintió un tirón hacia su casa. A pesar de su mejor juicio, Alex se puso de pie. Su mente era un torbellino de pensamientos conflictivos. Necesito tiempo para pensar, dijo con voz más firme que antes. Lyra asintió. Por supuesto que no te presionaré, pero por favor, no tardes demasiado. Alex se fue. Su casa. El aire afuera se sentía más frío que antes. El sol comenzaba a ponerse. De nuevo arrojando largos rayos dorados a través de la calle, caminó de regreso a su casa. La decisión pesaba sobre sus hombros. Esto ya no se trataba solo de curiosidad o emoción, se trataba de responsabilidad por la vida de alguien. Algo que ahora estaba ligado a él, en formas que no entendía completamente. ¿Podría vivir consigo mismo si se alejaba? ¿Podría vivir con las consecuencias si aceptó mientras Alex estaba de pie en su porche mirando el sol esconderse detrás del horizonte? Se dio cuenta de que no había una respuesta fácil, pero de una forma u otra tendría que tomar una decisión. Los siguientes días fueron una tortura. Para Alex continuó con sus tareas laborales rutinarias, incluso un par de carreras para aclarar su mente. Pero sus pensamientos siempre volvían al el vínculo, la extraña conexión, la responsabilidad, pesando sobre él. Había luchado en batallas, enfrentado peligros que la mayoría de las personas no podían imaginar, pero nada lo había preparado para esto. Esto no se trataba solo de vida o muerte, se trataba de cruzar una línea hacia lo desconocido, un lugar donde incluso el coraje humano podría no ser suficiente. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su hermana, probablemente preguntando sobre la cena familiar que había estado evitando. Lo ignoró. Ya no podía concentrarse en la vida normal. No, mientras una mujer alienígena de al lado lo perseguía por sobrevivir. Para la tercera noche, Alex no podía soportar más la indecisión. La atracción hacia la casa de L era más fuerte ahora, como si su presencia lo estuviera llamando, atravesando su mente. Había soñado con ella la noche anterior, un sueño inquietante pero extrañamente reconfortante en el que estaban uno al lado del otro mirando hacia el cosmos. Finalmente, poco después de la medianoche, Alex agarró su chaqueta y salió de su casa. El aire fresco de la noche hizo poco para aliviar la tensión en su pecho. Cruzó la calle y se paró afuera de la puerta de L, dudando por un momento antes de tocar el timbre. La puerta se abrió silenciosamente y allí estaba ella, como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. La expresión de L se suavizó cuando lo vio. Su piel plateada brilló suavemente bajo las luces tenues y sus ojos tenían la misma intensidad, atrayéndolo hacia adentro. «¿Has venido?»,
dijo su voz transmitiendo eso. Resonancia melódica que hizo que el Airam la rodeara. Necesito respuestas, Alex respondió entrando. Respuestas reales, no más charlas crípticas. Elra asintió cerrando la puerta detrás de él. Me levanto. Pregúntame lo que necesitas saber, Alex. Respiró profundamente apoyándose en el extraño mueble flotante, tratando de permanecer firme en medio de toda la surrealidad. Este vínculo, una vez que se forme, ¿qué me pasa? ¿Perderé el control? ¿Seguiré siendo yo? Lara se acercó más, sus movimientos elegantes, casi hipnóticos. Seguirás siendo tú mismo, Alex. El vínculo no te quita tu identidad, ni tu voluntad, pero nos conecta de maneras que son más profundas que la mayoría de las relaciones humanas. Me sentirás como yo te siento a ti. Compartiremos emociones, instintos y a veces pensamientos, pero no perderás tu autonomía. Entrecerró los ojos. ¿Y qué? ¿Ganas con esto? Quiero decir, más allá de sobrevivir, el RRA hizo una pausa, sus ojos parpadearon. Con una mezcla de emociones, esperanza, vacilación, tal vez incluso miedo para mi especie. El vínculo es esencial para la vida, pero también es algo más. Es una forma de compañerismo, una forma de compartir nuestra existencia con otro ser en unión contigo. No solo estoy asegurando mi supervivencia, me estoy abriendo a ti para tu mundo, y a su vez obtendrás un vistazo al mío. Ella se acercó aún más de pie, a solo unos centímetros. Ahora Alex podía sentir la energía entre ellos. El extraño polo magnético que había estado allí desde el principio quería confiar en ella algo sobre su presencia. Lo hacía sentir de esa manera, pero todavía había una duda persistente en el fondo de su mente. Dijiste antes que este vínculo me cambiaría. Alex dijo, su voz más baja ahora, más personal. Cómo él extendió su mano, flotando justo sobre su pecho. Agudizará tus sentidos, te hará más consciente del mundo que te rodea. Sentirás cosas que nunca has sentido antes, tanto físicas como emocionales. Es una forma de evolución, una forma de trascender. Los límites de nuestra biología para ti puede ser desorientador al principio, pero con el tiempo te acostumbrarás. Alex sintió una oleada de ansiedad, el peso de lo desconocido presionándolo de nuevo. Siempre se había enorgullecido de su independencia, en su capacidad de controlar su propio destino. ¿Podría realmente entrar en algo como esto sabiendo que su vida cambiaría para siempre? ¿Qué pasa si no puedo manejarlo? Preguntó a su voz, traicionando el miedo que había estado tratando de ocultar los ojos de LRA. Se suavizaron y ella colocó suavemente su mano sobre su pecho. Su toque era fresco y relajante. Eres más fuerte de lo que sabes. Ah, Alex, lo sentí desde el momento en que te conocimos. Enfrentaste desafíos de los que la mayoría de los humanos huirían. Esto no es diferente, es solo otra frontera para explorar. Alex cerró los ojos por un momento, dejando que sus palabras se asimilaran. Ella tenía razón en cierto modo. Él siempre se había sentido atraído por lo desconocido, siempre dispuesto a superar el miedo en busca de algo más grande. Pero esto era diferente, esto no era solo una misión o una aventura. Esta era su vida y la de ella. Abrió los ojos encontrando su mirada. ¿Y qué pasa si digo que no? La mano de Lara cayó, y por el breve momento, Alex vio el destello de miedo en sus ojos de nuevo. Sí, dices que no encontraré otra manera. No te obligaré a esto, Alex, pero tampoco te mentiré. Sin el vínculo, mi tiempo es limitado. Su voz se quebró ligeramente. Traicionando la compostura que había mantenido durante tanto tiempo, era vulnerable más de lo que había dejado ver, y esa vulnerabilidad despertó algo en Alex, algo protector, algo humano. Dio un paso más cerca, colocando su mano sobre la de ella. ¿Este vínculo?, dijo su voz firme. Ahora no se trata solo de supervivencia. ¿Es eso? Hay más que eso. R asintió lentamente. Sí, se trata de confianza, trata de conexión. Se trata de encontrar una manera de vivir, no solo de existir. Alex se quedó ahí atrapado entre dos mundos, uno donde podía alejarse y regresar a su vida tranquila y predecible, y otro donde podía entrar en algo desconocido, algo aterrador y hermoso. A la vez su mente corría, pero en su corazón ya sabía su decisión. Lo haré, dijo su voz firme. Los ojos de LRA se abrieron ligeramente, su expresión de alivio cauteloso. ¿Estás segura, Alex?
asintió. Estoy segura. Siempre me ha atraído lo desconocido y además nunca he sido de los que se echan atrás ante un desafío. R.A. sonrió y por primera vez se sintió real genuino. Gracias, Alex, no sabes lo que esto significa para mí. Antes de que pudiera responder, ella dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos. Su piel plateada brilló en la suave luz, y el aire alrededor de ellos parecían zumbar con energía. Alex sintió un calor extenderse por su pecho, una sensación diferente a todo lo que había experimentado. No era solo un vínculo, era algo más profundo, algo primario. Cuando LR colocó su mano sobre su pecho, nuevamente la conexión entre ellos se solidificó. Alex sintió su presencia por completo. Ahora sus emociones, sus pensamientos mezclándose. Con los suyos era abrumador, pero al mismo tiempo se sentía bien, como una pieza faltante cayendo en su lugar. El vínculo se había sellado en el momento en que el vínculo se solidificó. Alex sintió una ola de sensaciones inundarlo. No fue doloroso, pero fue abrumador, como un aluvión de emociones y pensamientos para los que no estaba preparado. Sus sentidos se intensificaron instantáneamente. La habitación se sintió más viva, el aire más espeso, con una carga eléctrica. Podía escuchar la respiración de LRA, lenta y constante, pero con una tensión subyacente que no había estado allí antes. Y más que nada, podía sentirla, su presencia dentro de él, sus emociones mezclándose con las suyas. Era desorientador. Lyra dio un paso atrás, ligeramente, sus ojos brillantes escaneando su... Alex respiró profundamente, tratando de calmarse. Es extraño, como si pudiera sentir todo a mi alrededor, más claramente, pero también puedo sentirte. Su voz se apagó mientras trataba de captar la complejidad de las sensaciones. Lyra asintió. Tomará tiempo ajustar el vínculo, es nuevo y tu mente lo está procesando todo a la vez, pero te adaptarás rápidamente. Cerró los ojos concentrándose en la conexión. Podía sentir un tirón suave como un hilo que lo unía a LRA, extendiéndose a través del espacio. Entre ellos no podía leer su mente exactamente, pero había una sensación de sus emociones, su exterior tranquilo enmascarando la profunda corriente subyacente de ansiedad y vulnerabilidad. ¿Es esto lo que sientes todo el tiempo?, preguntó abriendo los ojos para mirarla. No exactamente, Lyra respondió. Para mí, el vínculo es natural, una parte de mi existencia, pero para ti es nuevo y se sentirá intenso hasta que aprendas a controlarlo. Alex asintió, aunque la gravedad de la situación se estaba hundiendo y rápido su vida acababa de cambiar de una manera que no podría haber predicho. Simple. El acto de dar la bienvenida a un vecino se había convertido en un enredo cósmico con una especie alienígena y ahora no había vuelta atrás. De repente una ola de emoción lo golpeó, miedo, confusión y tristeza, pero no venía de él. Miró a Lyra, su expresión tranquila, aunque podía sentir su lucha interna. Estaba asustada, asustada de lo que podría pasar, de lo que este vínculo significaba para ambos. LR dijo en voz baja, ¿estás bien? Ella dudó por un momento antes de responder, estoy bien, Alex, pero esto también es nuevo para mí. Nunca antes me había unido con un humano. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, entre ellos cargadas de implicaciones no dichas. Alex se dio cuenta de que a pesar de su comportamiento sereno, LRA estaba tan inseguro sobre esto como él. Ella estaba poniendo su supervivencia y quizás más en sus manos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó tratando de anclarse en algo. Práctico, los ojos de LRA se encontraron con los suyos brillando suavemente. Ahora esperamos el vínculo se estabilizará en los próximos días, y una vez que lo haga podré completar mi transición. Tu transición. La frente de Alex frunció el ceño. Había pensado que el vínculo era el final, pero aparentemente había más. Ella asintió. Se acercó al extraño sofá flotante y se sentó. Su postura era elegante incluso en los gestos más casuales. El vínculo es el primer paso. Nos une, conecta nuestra energía, pero mi cuerpo todavía está en constante cambio. Necesito tiempo para que el vínculo eche raíces. Cuando lo haga, entraré en un estado más estable,
uno en el que pueda existir aquí sin las complicaciones de mi biología. Alex se movió para sentarse frente a ella e intentó procesar lo que estaba diciendo. ¿Y si no se estabiliza? La expresión de ira se oscureció, aunque su voz permanece firme. Si no lo hace, mi cuerpo comenzará a rechazar este entorno, el vínculo fallará y moriré. Alex terminó por ella. El peso de la palabra se instaló pesadamente en la habitación. Ella no respondió, pero el silencio fue respuesta suficiente. Alex sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. Ahora estaba vinculado a ella y si el vínculo fallaba, la perdería. Apenas la conocía, pero la idea de perderla tenía un peso inesperado. La conexión entre ellos era real, tangible, y con cada momento que pasaba podía sentir que se profundizaba. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, su voz ahora más seria. ¿Cómo nos aseguramos de que el vínculo se estabilice? Lara lo miró con sus ojos. Suaves pero determinados, tienes que permanecer cerca de mí. El vínculo prospera en la proximidad, en la interacción, cuanto más estemos. Uno cerca del otro, más fuerte se volverá la conexión. Pero lo más importante es que tienes que permanecer abierto a ella. Si te resistes, si intentas bloquear el vínculo, se debilitará. Alex tragó saliva con fuerza, así que no hubo presión. Entonces una pequeña sonrisa tiró de los labios de Lara. La tensión entre ellos se alivió por un momento sin presión. Solo confía en el vínculo, confía en mí, aunque asintió. La incertidumbre todavía persistía en el fondo de su mente. Todo esto estaba sucediendo tan rápido y se sentía como si estuviera siendo empujado hacia algo para lo que no estaba preparado, pero al mismo tiempo una parte de él, la parte que siempre había anhelado, aventura lo desconocido, se sintió atraída por ello. Por ella durante la siguiente hora hablaron realmente. Hablaron. Alex hizo más preguntas sobre su especie, su mundo, y cómo había sido la vida antes de venir a la Tierra. Ira estaba sorprendentemente abierta, compartiendo historias de su hogar, un planeta mucho más allá del alcance de la exploración humana, donde su especie vivía en armonía con la energía natural del universo. Describió las relucientes ciudades construidas en la ladera de los acantilados, la forma en que su gente se comunicaba no solo con palabras, sino con emociones, energía e incluso recuerdos. Era un mundo tan diferente de la Tierra, pero había algo familiar en la forma en que describía las conexiones que su especie tenía entre sí mientras hablaban. Alex comenzó a sentir el vínculo fortaleciéndose, la desorientación inicial dando paso a una comprensión más profunda. Podía sentir a Lara más claramente ahora, sus emociones, sus pensamientos, incluso pequeñas sensaciones físicas. Como la frescura de la habitación contra su piel era íntimo pero no intrusivo. Se sentía bien cuando salió de su casa. La luna estaba alta en el cielo, arrojando un suave resplandor sobre el tranquilo vecindario. Alex caminó lentamente de regreso a su lugar. Su mente daba vueltas con todo lo que había sucedido, el vínculo, la responsabilidad, las posibles consecuencias. Todo eso pesaba mucho sobre él. Pero había algo más también, algo que lo sorprendió. Ya no tenía miedo. Lo que fuera este vínculo, no se trataba solo de supervivencia o algo de biología alienígena, se trataba de conexión, confianza y algo más profundo. Algo que iba más allá de las palabras. Por primera vez en mucho tiempo, Alex sintió que era parte de algo, más grande, algo que importaba. Y ese sentimiento más que nada le dio esperanza. Los siguientes días, Alex se sintió atraído por la presencia de Lara. Casi instintivamente pasó más tiempo en su casa y el vínculo entre ellos se profundizó con cada hora que pasaba. Ya no era algo en lo que pensara conscientemente. Era como si estuvieran sincronizados, sus movimientos, pensamientos e incluso emociones se alineaban de maneras que nunca podría haber imaginado. Era a la vez estimulante y aterrador cuando se sentó frente a ella. Una noche, al verla preparar una extraña planta brillante en su cocina, se dio cuenta de lo natural que había comenzado a sentir el zumbido silencioso de su conexión. Ahora era constante como una melodía de fondo que nunca abandonaba su mente. Podía sentir sus emociones sin que tuviera que decir una palabra. Su calma, concentración, mientras trabajaba, la curiosidad subyacente sobre la comida humana y una sutil tensión tácita que persistía justo debajo de la superficie. «Pareces tranquila hoy», dijo Alex rompiendo el silencio.
No había querido decirlo en voz alta, pero el vínculo lo estaba haciendo más en sintonía con sus estados de ánimo. Le miró, por encima del hombro. Sus ojos plateados reflejaban el suave resplandor de las luces de la cocina. He estado pensando. Ella respondió. Su Alex sintió una pequeña punzada de inquietud. Ante sus palabras, ¿qué quieres decir? Dejó la planta a un lado y se giró para mirarlo. Completamente su mirada se estabilizó. El vínculo se está estabilizando, lo cual es bueno, pero hay algo más que debemos discutir, Alex. Se inclinó hacia adelante preparándose para lo que viniera después. Continúa Leira. Dudó por un momento. Sus ojos parpadearon con incertidumbre. El vínculo es más que solo una conexión para la supervivencia. Alex es simbiótico. A medida que nos acercamos, a medida que el vínculo se profundiza, vas a comenzar a cambiar, cambiando. Frunció el ceño, un nudo de ansiedad apretándose en su pecho. ¿Qué quieres decir con eso? Respiró hondo. Sus dedos, distraídamente, movieron el borde del mostrador. El vínculo no es solo emocional o mental, es también físico. Mi energía, mi biología comenzará a afectarte, comenzarás a evolucionar de alguna manera. Alex la miró tratando de procesar lo que estaba diciendo. Evolucionar como cambiar físicamente. Si la voz de Lara era tranquila, pero él podía sentir su preocupación. No lo hará sea drástico al principio. Las cosas pequeñas agudizan los sentidos y los reflejos más rápidos. Tal vez un sistema inmunológico más fuerte, pero a medida que el vínculo se fortalezca será más profundo. Tu cuerpo comenzará a adaptarse al mío. Sintió una ola de emociones que lo golpeaba. Confusión, incredulidad y una pizca de miedo. Adaptarse al tuyo como volverse más como tú. No exactamente, dijo rápidamente sintiendo su alarma. No te convertirás en uno de mi especie, si eso es lo que te preocupa. Pero el vínculo te alterará de maneras que te harán más compatible conmigo. Es parte de nuestra biología. Alex respiró profundamente y se pasó la mano por el cabello. Esto se estaba volviendo más complicado de lo que jamás había imaginado. ¿Y si no quiero eso? ¿Y si quiero seguir siendo humana? La expresión de Lara se suavizó y se acercó a él. Su presencia lo tranquilizó a pesar del peso de sus palabras. Siempre serás humano, Alex, pero debes entender que este vínculo es permanente. No es algo que se pueda deshacer y a medida que crece te cambiará, lo quieras o no. Miró hacia otro lado tratando de darle sentido a todo. La idea de evolucionar, de cambiar a un nivel fundamental, era más de lo que había esperado. Pero al mismo tiempo no podía negar la conexión que sentía con ella, el vínculo que ya había alterado su percepción del mundo de sí mismo. ¿Y si no lo permito? Preguntó su voz más tranquila ahora. La expresión de Lara se volvió sombría. Si te resistes al vínculo se debilitará y si se debilita, demasiado. No necesitaba terminar la oración, tragó saliva. Estaba demasiado involucrado, ahora no había vuelta atrás. No sé si estoy listo para esto. Admitió su voz apenas por encima de un susurro. La mano de él se extendió suavemente, tocando su brazo. Su piel estaba fría, pero la calidez de su energía fluyó hacia él, calmando sus pensamientos acelerados. No tienes que estar listo, Alex. El vínculo nos guiará a ambos, pero necesitas confiar en él y confiar en mí. Alex la miró a los ojos. Sintiendo la profundidad de su sinceridad, quería confiar en ella a pesar de todo. Se sentía seguro con ella, pero la incertidumbre de lo que estaba sucediendo, lo que sucedería, asiente en los bordes de su mente. Lo que sucede después del vínculo, estabiliza, preguntó, necesitando entender el alcance completo de lo que se había comprometido. La mirada de Lara se suavizó y, por un momento, Alex pensó que vio un destello de tristeza en su expresión. Después de que se estabilice, podré vivir aquí en tu mundo, sin mi biología. Rechazándolo, pero también significa que estaré atado a ti como tú estarás atado a mí. Compartiremos más que solo emociones. Nuestras vidas estarán entrelazadas en formas que aún no puedes comprender por completo. Su palabra. Lengua en el aire cargada de implicación. Alex podía sentir el peso del vínculo, la gravedad de su conexión tirando de él. ¿Qué pasa con tu mundo?, preguntó. ¿Alguna vez regresarás? Los ojos de Lara se oscurecieron y por primera vez Alex vio un indicio de dolor. No puedo. Regresar, dijo suavemente. No después del vínculo. Mi especie no me aceptaría a ellos. Ven el vínculo con humanos como un tabú peligroso. Incluso Alex sintió una punzada de simpatía.
Por ella había renunciado a más de lo que él se dio cuenta al venir aquí. Su casa, su gente, todo lo que ella sabía, y ahora ella estaba atado a él, un humano que apenas entendía en lo que se había metido. «Lo siento», dijo en voz baja el R.A. Sonrió suavemente, aunque había tristeza detrás de eso. «No lo hagas. Elegí esto. Te elegí a ti». La palabra envió un SH por su columna vertebral. Ella lo había elegido de todos los humanos. De todas las posibilidades, ella lo había elegido para compartir este vínculo, para compartir su vida. «Lo intentaré», dijo su voz. «Tranquila ahora. Intentaré confiar en el vínculo y trataré de confiar en ti». La sonrisa de LRA se amplió y por primera vez esa noche la tensión entre ellos pareció levantarse. «Eso es todo lo que pido». Mientras se sentaban, juntos, en el silencio de su casa, Alex se dio cuenta de que lo que fuera que viniera viniendo, cualesquiera que fueran los cambios que el vínculo traería a él, no lo estaba enfrentando. Solo estaban en esto juntos para bien o para mal y, tal vez eso fue suficiente. La primera señal de cambio llegó una mañana, sutil pero inconfundible. Alex se despertó en su propia cama. La luz del sol entraba por la ventana. Su mente todavía estaba nublada por el sueño. Al principio, todo se sintió normal. Pero cuando se paró en el estiramiento, él noté que sus músculos se sentían diferentes, más fuertes. Alex respondió. No solo estaba en su mente, sus movimientos eran más nítidos, más controlados, y sintió un nuevo tipo de energía corriendo por sus venas. Caminó hacia el baño mirando su reflejo en el espejo. Nada había cambiado externamente. Todavía parecía el mismo Alex Mason, pero había algo más debajo de la superficie. Sus sentidos estaban agudizados. Podía escuchar el leve zumbido de la electricidad en las paredes de agua y cuando abrió la ventana, los olores del mundo exterior lo golpearon con una intensidad sorprendente. Cada respiración que tomaba se sentía vigorizante, como si el aire se hubiera vuelto más vibrante. La mente de Alex corría. Esto era sobre lo que Ira le había advertido. Los cambios físicos del vínculo que habían comenzado en los siguientes días. Los cambios continuaron haciéndose más pronunciados. Sus reflejos eran más rápidos que nunca, casi sobrehumanos. Una noche, mientras estaba cocinando, un cuchillo se le resbaló de la mano, pero antes de que pudiera tocar el piso, lo atrapó sin siquiera pensar. Su corazón se aceleró, pero no por miedo, sino por euforia. Su cuerpo se estaba adaptando, convirtiéndose en algo más que humano. Pasó más tiempo con LRA. Su conexión se hacía más fuerte con cada encuentro. Parecía sentir los cambios en él, observándolo de cerca mientras hablaban, entrenados y unidos. No era solo físico, aunque el vínculo también se estaba profundizando a nivel mental. Había momentos en los que Alex casi podía escuchar sus pensamientos como si sus mentes se rozaran. No era exactamente telepatía, pero era algo parecido. Un entendimiento intuitivo que iba más allá de las palabras. Una noche, mientras estaban sentados en su casa, el silencioso zumbido de la energía alienígena llenaba el espacio a su alrededor. LR habló de la siguiente fase. «Te estás adaptando bien», dijo con voz tranquila, pero con un matiz de orgullo. «Tu cuerpo es más resistente de lo que esperaba». Alex levantó una ceja. «¿Alguna duda?». Sonrió levemente. «Siempre hay dudas cuando se trata de vincularse con un humano, pero tú eres diferente». Alex no estaba seguro de si debería sentirse halagado o preocupado. Diferente a cómo LR se inclinó hacia adelante. Sus ojos plateados brillaban en la luz tenue. «Tu cuerpo se ha adaptado más rápido que la mayoría de la madera. No es solo el vínculo, es algo dentro de ti, algo que ya estaba allí». Él frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». Ella dudó como si buscara las palabras adecuadas. «Los humanos tienen potencial sin explotar. La mayoría de los de tu especie pasan por la vida sin darse cuenta nunca. Pero tú hay algo en ti que está respondiendo al vínculo de maneras que no esperaba». Alex se sentó y procesó sus palabras potencial. Él nunca se había considerado especial. Él era solo un hombre, un ex soldado seguro, pero no un ser extraordinario. Todavía las palabras de Lara se quedaron con él haciendo eco en su mente. «¿Esto significa que seguiré cambiando?», preguntó con voz firme a pesar del torbellino de pensamientos en su cabeza. LR asintió lentamente. «Sí, pero no es algo que temer. Alex, los cambios te están haciendo más fuerte, más capaz de manejar lo que vendrá».
Lo que vendrá. No pudo ocultar la incertidumbre en su voz. La expresión del Ra se puso seria. El vínculo es solo una parte de la ecuación. Hay fuerzas ahí afuera, más allá de tu mundo, que vendrán por nosotros. Mi especie, tu especie. Y no les importará el vínculo o en lo que nos hemos convertido. Ven a los humanos como una especie inferior y querrán controlar o destruir cualquier cosa que amenace su poder. El corazón de Alex dio un vuelco. Había sospechado que algo así podría venir, pero escucharlo de Lerra lo hizo real. «Entonces, ¿qué hacemos?» Ella lo miró. Su mirada se desencadenó. «Luchamos, nos preparamos. Ya te estás volviendo más fuerte, Alex. Pero tendrás que esforzarte más. El vínculo nos da una ventaja, pero no es suficiente por sí solo». Alex asintió, sintiendo que una sensación de propósito se apoderaba de él. Esto era, ¿por qué estaban sucediendo los cambios? ¿Por qué el vínculo lo estaba haciendo más fuerte? No se trataba solo de él o Lyra. Se trataba de algo mucho más grande, algo que podría amenazar a toda la humanidad. Los días que siguieron fueron intensos. LR comenzó a entrenar a Alex, enseñándole cómo controlar estas nuevas habilidades, cómo aprovechar la energía que fluía a través de él. Le mostró técnicas de su mundo, métodos de combate, supervivencia y disciplina mental que ampliaron su comprensión de lo que era posible. Al principio fue abrumador. Su cuerpo se movía más rápido de lo que su mente podía seguir, y sus reflejos a menudo superaban a sus pensamientos. Pero con cada sesión se volvió más en sintonía con su nuevo yo. Aprendió a concentrarse para canalizar los sentidos y la fuerza intensificados en precisión y control. Fue como renacer, aprender a caminar, correr y pelear, de nuevo. Una noche después de una sesión de entrenamiento particularmente agotadora, Alex se sentó en el porche de Lara, mirando fijamente las estrellas. El peso de todo lo presionaba el vínculo, los cambios, la amenaza inminente de una fuerza alienígena que aún tenía que enfrentar. Pero a pesar de la presión, había una sensación de calma dentro de él ahora, una confianza tranquila que se estaba convirtiendo en algo más de lo que jamás había imaginado. Lía se unió a él, su presencia tranquilizadora. «¿Estás listo, Alex?» La miró. ¿Para qué viene ella? Dijo simplemente, «El vínculo está casi completo, tu cuerpo, tu mente se han adaptado, pero ahora debemos enfrentar el verdadero desafío». Alex respiró profundamente, sintiendo el peso de sus palabras. No sabía exactamente lo que venía, pero sabía que era algo grande, algo que pondría a prueba todo en lo que se había convertido, sea lo que sea. Dijo en voz baja, «Estoy listo». LR sonrió y por primera vez desde que se conocieron, Alex sintió una sensación de verdadera asociación entre ellos. El vínculo los había unido. Los había transformado a ambos en formas que no podían entender por completo y ahora estaban enfrentando el futuro juntos, mientras estaban sentados uno al lado del otro las estrellas, brillando sobre ellos. Alex sabía una cosa con certeza, no importaba lo que viniera después él. No estaba solo, estaban unidos por algo más profundo de lo que jamás podría haber imaginado y juntos enfrentarían lo que sea que el universo les tuviera reservado.